La leyenda de Shen Li, por Yu Fei Shank, capítulo 76. En los límites exteriores del cielo, la eterna soledad fluía silenciosamente. Al subir las escaleras pavimentadas en losas de jade verde, la sangre de los hombros de Xingxi goteó a lo largo de todo el camino. De repente, ya sea por visión borrosa o por piernas debilitadas, Xingxi inesperadamente cayó sobre los largos escalones. La herida congelada por la técnica de prohibición del agua se abrió abruptamente y brotó una llama luminosa y abrasadora. Xingxi frunció el ceño y conjuró con magia congelar la llama nuevamente, suprimiendo la llama por la fuerza. La herida no pudo curarse. Resultó que sus poderes divinos se habían degenerado a tal nivel. Al parecer, incluso sin esta tribulación, su vida como deidad ya estaba a punto de llegar a su fin. Una deidad, quien fue realmente abandonada por el cielo. Mientras Xingxi miraba el río de estrellas que colgaban en el cielo de los límites exteriores, se rió abruptamente. Si hablamos de ser indiferente y desalmado, no hay nada en el mundo que se pueda comparar contigo. Creado para ser usado, usado para ser desechado. ¿Cómo se puede comparar el poder de una deidad con las leyes celestiales? Todos son puras tonterías. Ahora que lo pienso, no importa quién sea, simplemente somos algo con lo que estás jugando. Luego, soltó un largo suspiro que pareció hacer que su aliento se alejaba hacia el vacío de los límites exteriores del cielo. El cielo no es benévolo en absoluto. Sin embargo, Xingxi simplemente se sentía arrepentido. Mientras miraba los largos y aparentemente interminables pasos, se cubrió la herida en el hombro con una mano para presionar la llama furiosa y continuó caminando paso a paso. No se sabía cuánto tiempo le llevó, pero los largos pasos finalmente llegaron a su fin. En ese lugar había una amplia plataforma. Mientras Xingxi caminaba hacia el altar de las deidades, cada paso que daba era solemne. Cuando Xingxi caminó hacia el centro del altar de las deidades, un brillo dorado envolvió inmediatamente todo su cuerpo, haciendo que sus ojos negros brillaran intensamente. En el suelo, se agachó y se arrodilló sobre una rodilla. Luego, vertió poder divino de la losa de piedra de jade verde. En el altar circular, otro resplandor apareció desde el suelo, como si se reflejara de acuerdo con las estrellas en el cielo. Estaba desorganizado, pero era armonioso. A medida que la magia de Xingxi se derramaba aún más en la losa, en esas luces doradas se podía ver vagamente algunas siluetas. Al igual que Xingxi, vestían túnicas espaciosas, pero sus acciones y posturas eran completamente diferentes. Este era el lugar al que las deidades solo vendrían cuando tuvieran asuntos importantes que discutir. Cada deidad tenía su propio asiento. Estas imágenes eran las imágenes residuales que habían dejado aquí durante los últimos millones de años. Desde hace mucho tiempo, cuando las deidades todavía existían, una decisión solo podía implementarse con la aprobación de la mayoría. Pero ahora, solo quedaba una persona, Xingxi. Colocó los 4 sellos del exterior de las ruinas de los polos celestiales en el suelo. No fue difícil conectar los sellos con los límites exteriores del cielo. En solo un momento, Xingxi sintió una ligera brisa en el aire que había estado inmóvil durante 10.000 años, llevando el miasma de las ruinas de los polos celestiales. Era extremadamente diminuto, pero bastante fácil de capturar. Podía imaginar lo felices que estarían los inmortales fuera de las ruinas de los polos celestiales en este momento. La barrera de encantamiento temporal se rompió, pero la puerta a las ruinas de los polos celestiales ahora estaba cerrada, por lo que las bestias demoníacas ya no podían escapar. Por un momento, Xingxi se arrodilló en el suelo debido a su cansancio. Finalmente, cuando suprimió todo el dolor que sentía, fijó sus ojos hacia adelante, sin mirar las imágenes residuales de sus amigos de hace mucho tiempo. Ya no los había vuelto a ver. Como siempre, solo miró el tramo de escaleras bajando paso a paso. Cualquiera podría ser débil, cualquiera podría recordar el pasado. Sin embargo, Xingxi no podía.
Todavía tenía cosas que hacer y personas que salvar. La sangre en su hombro saturó su ropa, fluyó por su brazo hasta la punta de sus dedos y goteó por el suelo. Estaba tan concentrado en caminar y mantenerse en el camino que no miró hacia atrás, por lo que no vio el altar de las deidades manchado con su sangre, mientras las luces doradas eran interminablemente brillantes. Después de abandonar el tramo de escalones de jade verde, Xingzi inmediatamente montó sobre las nubes. Ahora que los límites exteriores del cielo estaban conectados con las ruinas, buscó el área más rica de miasma y fue en esa dirección. En poco tiempo, entró en las ruinas de los polos celestiales. En la oscuridad, era extremadamente difícil distinguir la orientación de cada uno, por lo que buscó durante mucho tiempo antes de ver una pequeña luz, como una estrella brillante. Avanzó apresuradamente, pero cuando llegó al lado de Shenli, redujo la velocidad. Vio que tenía los ojos suavemente cerrados. Se había quedado dormida tranquilamente. Su expresión era pacífica, como si estuviera teniendo un hermoso sueño. Por un momento, Xingzi no pudo soportar despertarla. Había visto la cara dormida de Shenli antes. Tenía el ceño fruncido. Su respiración era extremadamente superficial y parecía estar en guardia todo el tiempo. Si alguien a su alrededor se atreviera a conspirar contra ella, inmediatamente saltaría y aplastaría a esa persona hasta la muerte. Así que era muy raro que ella tuviera una cara dormida tan tranquila. Se quedó quieto a su lado. En ese momento, todo lo que necesitaba era un hechizo para destruir las ruinas de los polos celestiales. Sin embargo, después de que recitó el encantamiento por completo, cada vez que una parte de las ruinas colapsara, le quitaría una parte de su poder divino. Antes, solo le habían quitado una parte de su poder divino. Solo se sentía cansado un poco y después se recuperaría. Pero ahora, era diferente. Con la desaparición de las ruinas, agotaría todas sus fuerzas. Mientras las pestañas de Shenli revoloteaban, lentamente abrió los ojos. Cuando vio a Xingzi parado frente a ella con una ligera sonrisa, Shenli no pudo evitar curvar sus labios con una sonrisa en respuesta. Tuve un hermoso sueño. Luego me desperté y te vi. No pudo haber sido mejor. Entonces, de ahora en adelante, te dejaría tener un hermoso sueño todos los días, y te dejaré despertar a mi lado todos los días. Aunque los labios de Xingzi se movieron, no pudo decir esta promesa en voz alta. Él simplemente sonrió y preguntó a la ligera: ¿con qué soñaste? ¿Eso te hizo tan feliz? Justo ahora yo... Mientras hablaba, una sonrisa incontrolable ya había aparecido en su rostro. Debajo de las parras, te vi reclinado en la mecedora, tomando el sol, sosteniendo un libro que no habías terminado de leer hace mucho en tu mano, durmiendo profundamente. El sol era tan cálido que se filtraba a través del enrejado de uvas, como motas de estrellas en el cielo, esparcidas sobre tu cara. Era tan hermoso que no podía apartar los ojos. Cuando Xingzi extendió la mano para acariciar su mejilla sonriente, él también sonrió con ella. Sin embargo, tenía la garganta ahogada, hasta el punto en que no podía hablar. Ella era consciente de las emociones en su corazón. Shenli se apresuró a preguntar: en aquel entonces, ¿por qué me llevaste a casa? Como si recordara algo, Xingzi sacudió la cabeza y dijo sonriendo: nunca había visto un pájaro tan feo que ni siquiera parecería un fénix, así que quería llevármelo a casa y observarlo con atención. Hizo una pausa. Pero afortunadamente, debido a mi curiosidad, me lo llevé a casa. Con cierto resentimiento, Shenli murmuró: después de que mis plumas volvieron a crecer, todavía era muy hermosa. Pero eres más hermosa así. Xingzi la abrazó y se acurrucó silenciosamente contra ella por un momento. Shenli, ¿tienes miedo? Un poco, pero como me estás abrazando, ya no lo tengo. Estoy muy asustada. Shenli
soñaba con tener una vida. Pero después de su muerte, se dispersaría en cenizas o se convertiría en una brizna de vitalidad entre el cielo y la tierra. Abrazó a Shenli aún más fuerte. Si huyes con otra persona, no podré superarlo. Por un momento, Shenli quedó atónita, pero luego volvió a sonreír y dijo: ¿Cuándo perdió el divino soberano Shang-Chi tanta confianza en sí mismo? ¿Quién más en los 3 reinos puede compararse contigo? Shang-Chi no respondió. Shenli solo escuchó los encantamientos recitados suavemente por sus oídos. Esos encantamientos parecieron convertirse en luces doradas flotantes, barrieron la oscuridad de las ruinas de los polos celestiales y desaparecieron en los alrededores. Shenli quedó atónita. De repente, las cadenas de hierro que ataban las vibras desde adentro, y Shenli preguntó: ¿están a punto de colapsar las ruinas? El espacio de las ruinas es demasiado grande. Si colapsa inmediatamente, sucederá algo inesperado. Este encantamiento hará que las ruinas colapsen lentamente desde el exterior hacia el interior. Shenli sonrió impotente. Estoy viendo cómo voy a morir lentamente. Shang-Chi, realmente eres desalmado. La parte más suave del corazón de Shang-Chi pareció ser golpeada con fuerza por estas palabras. Solo podía respirar ligeramente, suprimiendo el dolor que irradiaba desde todos los huesos de su cuerpo hasta sus extremidades. La herida de su hombro se abrió de nuevo, y sin emitir ningún sonido, reprimió el dolor. Ni siquiera frunció el ceño, solo acarició la cabeza de Shenli y dijo: lo siento por hacerte sentir miedo junto a mí. Shenli lo miró fijamente durante mucho tiempo, y luego finalmente le golpeó ligeramente el pecho con la cabeza y dijo impotente: ¿quién te dijo que te disculparas? Soy yo. A mí es a quien le duele el corazón por ti. Habiendo llevado tanta carga sobre su espalda, ni siquiera podía elegir una forma rápida e indolora de morir. Shang-Chi estuvo atado por el poder invisible de las leyes celestiales toda su vida. Después de escuchar estas palabras, Shang-Chi fijó sus ojos en ella y finalmente solo sonrió. La sensación de que a alguien le duela el corazón por mí no es tan mala en absoluto. Las deidades en el cielo estaban demasiado altas, sin mencionar a los mortales. Incluso los inmortales solo podían mirar hacia arriba. Los admirarían, adorarían y reverenciarían, pero en su estado de ánimo nunca los mirarían como débiles. ¿Quién sentiría tristeza por la falta de elección de las deidades? ¿Quién sentiría dolor por su impotencia? Todos habían olvidado por qué las deidades no tenían corazón. No era porque carecieran de un corazón apasionado, sino porque simplemente estaban demasiado restringidas. Intentó mover su mano, pero las cadenas de hierro se lo impidieron. La expresión de Shenli cayó, pero de repente, las cadenas de hierro vibraron nuevamente. Shenli escuchó sonidos de clic-clac provenientes de la distancia. Las cadenas sujetaban sus manos. El lugar se hizo añicos, convirtiéndose en pedazos de chatarra que cayeron al abismo desconocido. Shenli miró fijamente a Shang-Chi. Tal vez era una ilusión. Sintió que el color rosado en el rostro de Shang-Chi se estaba desvaneciendo lentamente. Shang-Chi giró la cabeza, evitando la mirada de Shenli, y miró hacia otra parte. La puerta de las ruinas de los polos celestiales puede haberse derrumbado. Estas cadenas de hierro están conectadas desde la puerta. No solo se utiliza para controlar el sello del fuego, sino también para extraer el poder del sello del fuego y equilibrar mutuamente los otros sellos. Hizo una pausa. Shenli, la puerta se derrumbó, lo que significa que ninguno de nosotros puede salir. Entiendo. Shenli asintió, extendió la mano y abrazó la cintura de Shang-Chi. Desde el principio, ni siquiera planeaba salir, así que simplemente es genial. En su pecho, encontró un lugar estable y pegó allí su rostro. Estaba tan cómoda que soltó un suspiro.
Hace mucho tiempo que quería hacer esto. Ni siquiera sabes lo mucho que lo he soportado. Te quería tener así. Por un momento, Shen-Si quedó atónito. Luego de repente sonrió y abrazó a Shen-Li a cambio. Los fuertes ruidos de colapso de las ruinas de los polos celestiales se acercaban cada vez más, pero Shen-Si y Shen-Li parecían no escuchar nada. Se acurrucaron silenciosamente, uno contra el otro, como si estuvieran escondidos en el refugio más seguro, sin preocuparse más por las violentas tormentas del mundo exterior. Se escuchó un fuerte ruido diferente a los sonidos anteriores del colapso. Shen-Si frunció el ceño y giró la cabeza para ver un rayo de fuego abrasador, hendiendo la caótica oscuridad en las ruinas de los polos celestiales. Shen-Li sacó la cabeza del abrazo de Shen-Si para ver un brillo luminoso abrir un agujero en la oscuridad total. Vio a los inmortales estupefactos afuera y a Feng Lei, que se acercaba a ellos paso a paso. Las comisuras de los labios de Shen-Li se torcieron ligeramente. La luz en su cuerpo era tan deslumbrante que Shen-Li ni siquiera podía ver su rostro, pero conocía ese tipo de aura, incluso después de haberla sentido sola una vez. Cada paso que dio fue lento y constante, pero caminó hacia el lado de Shen-Si y Shen-Li en un abrir y cerrar de ojos. Con un movimiento de su palma, la llama venenosa en el cuerpo de Shen-Si fue instantáneamente recogida en su palma. Miró a Shen-Si y luego sus ojos se posaron en Shen-Li. Después de observar más de cerca sus rasgos faciales, los labios de Feng Lei se movieron, pero finalmente giró la cabeza y miró hacia las profundidades de la oscuridad total en las ruinas de los polos celestiales. Siguió adelante. En nombre de tu madre, sigue viviendo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Shen-Li de repente sintió una fuerza enorme envolver su cuerpo. Las llamas carmesí la envolvieron a ella y a Shen-Si, arrastrándolos hacia la luz fuera de las ruinas de los polos celestiales. Cuando Shen-Li volvió en sí, supo lo que iba a hacer. Ella quedó muy confundida. A través de la barrera rodeada por las llamas, solo podía ver la figura deslumbrante, alejándose cada vez más. No, ni siquiera había visto con claridad todavía. Ni siquiera lo había sentido claramente todavía. No, quería escapar de esas llamas que la envolvían, pero ni siquiera podía ejercer ninguna fuerza. La oscuridad en las ruinas de los polos celestiales se alejaba cada vez más. Esta fuerza los colocó firmemente en el suelo antes de desaparecer para siempre. Shen-Li extendió sus manos para abrazarlo, pero solo tuvo tiempo suficiente para tocar lo último de su calor. Las llamas eran obviamente abrasadoras, pero no dolían en absoluto. Sus ojos siguieron la dirección donde desaparecieron las llamas. La puerta de las ruinas de los polos celestiales ya no estaba allí. En su lugar había una cueva negra colgando en el aire, como si una herida hubiera sido arrancada del cielo, y el brillo luminoso que Feng Lei usó para enviarlos hacia el tiempo había desaparecido. Las puntas de los dedos de Shen-Li temblaron levemente. Justo cuando estaba perdida, de repente sintió un calor en su hombro. Aturdida, Shen-Li miró hacia atrás, solo para ver a Shen-Si apoyado contra su hombro, con sangre saliendo a borbotones de su boca.